Listo, bienvenidos. Este es el módulo 2 de Microsoft Virtual Academy, administrando máquinas virtuales en ARM. En este segundo contenido queremos mostrar la configuración de nuestras máquinas virtuales. Entonces, desde diferentes plataformas, desde diferentes herramientas, yo tengo acceso a mis máquinas virtuales y a sus configuraciones. No sé, puedo requerir establecer una dirección IP fija para una máquina virtual. Puedo necesitar adicionar un disco duro. Puedo necesitar aumentar el tamaño de una máquina. Entonces, tengo la forma más sencilla, que es a través del portal. Vengo a máquinas virtuales, Virtual Machines, y le digo, quiero agregar una máquina. En este caso es mi primer despliegue en este Resource Group. Vamos a crear una máquina con Windows Server. Aprovechemos para crear una máquina con Windows Server 2016. Creemos Virtual Academy. Virtual Academy Demo 2016. Digámosle que queremos hacer uso de disco de estado sólido. ¿Con qué usuario? ¿Con qué password? Y ahora le decimos en qué Resource Group. Aquí es donde le estamos diciendo que haga parte del conjunto que previamente habíamos creado en el capítulo anterior. Ahora, si se dan cuenta, automáticamente por haber seleccionado el Resource Group, me está definiendo en qué ubicación está, porque el Resource Group tiene como una propiedad su ubicación, su location. Entonces, esta máquina virtual va a quedar declarada o va a quedar definida en el Data Center de Brasil. Me pregunta, ojo, esto es importante, me pregunta si yo ya tengo mi licencia de Windows Server. El modelo de las máquinas virtuales en Azure consiste en un arrendamiento de no solamente los componentes, los elementos de hardware, de procesamiento y memoria y almacenamiento, sino que también me están arrendando la licencia. Eso hace parte del costo mensual, del canon que pago por las máquinas virtuales. Entonces yo puedo llegar a tener un ahorro de hasta el 40% si yo ya cuento con las licencias. En este caso yo no tengo una licencia, voy a montar un escenario de demostración y laboratorio, entonces vamos a decirle aquí siguiente. Y en nuestro segundo paso de la declaración, de la construcción de una máquina, debo escoger de qué tamaño va a ser esta máquina virtual que estamos creando. Los tamaños de las máquinas van desde lo que se conoce como una capa básica, donde hay máquinas A0 hasta la A4, que comparte procesador y tiene un 0.75 GB de memoria RAM, hasta 16 cores y 32 GB de memoria RAM. Esas son las básicas. Y esas máquinas básicas van desde $13 hasta $1,200, una cosa así. Existe también una capa estándar. Y dentro de la gama de las estándar vamos a encontrar también máquinas A, máquinas D versión 2, que son más veloces que las D. Hay máquinas F que son más económicas que las D versión 2. Hay máquinas ahora, desde hace como un mes atrás, hay máquinas H. Esas son nuevas definiciones o nuevos tamaños de máquinas. Tenemos las máquinas G, que son las máquinas Godzilla, son las más grandes, que pueden llegar a tener hasta 448 GB de memoria RAM y 64 procesadores. Pero es una máquina que fácilmente te puede costar $5,000 o más al mes. Son máquinas para cargas grandes, altos volúmenes de procesamiento, que pueden contar con
no sé, 32 discos duros que ofrecen velocidades hasta de 16.000 operaciones de entrada-salida por segundo. Por lo tanto, son máquinas que por sus buenas prestaciones pues también son más costosas. Existen unas máquinas o una familia de máquinas que son las máquinas N. Estas máquinas N tienen además la capacidad de procesamiento gráfico porque cuentan con tarjetas de video NVIDIA. Son para procesamiento de gráficos, animación digital, para modelamiento de sísmicas en el caso de las petroleras. Bueno, y son tarjetas de graficadoras NVIDIA de la última generación. Entonces, dentro de todas estas familias de máquinas virtuales, vamos a encontrar que entre más recursos yo le pueda asignar a la máquina, más costosa va a ser mensualmente. Para mi ejemplo, voy a utilizar una DS1 versión 2, que tiene un Virtual CPU, tiene 3.5 GB de memoria RAM y me permite hasta 2 discos duros de datos con un máximo de 3.200 operaciones de lectura-escritura de IOPS por segundo, en donde me va a salir aproximadamente por $98 mensual. Ahora, esto se paga por el tiempo que está encendida la máquina, pero si yo desaprovisiono o apago la máquina, pues solamente voy a hacer un consumo mínimo del espacio que estoy ocupando en el almacenamiento. Regularmente la facturación está granular. Si usted entra a mirar el detalle de su facturación, va a encontrar la minucia de qué le están facturando. Si le están facturando por el almacenamiento, por el tráfico de red, por el alto consumo de su website, porque usted desplegó un website. Entonces, la granularidad es parte importante en la parte de facturación aquí en Azure Resource Manager. Bien, tercer paso, vamos a configurar detalles como si queremos que nuestros discos sean administrados, si queremos hacer uso de un virtual network, de una subred en particular, si queremos hacer uso de un servicio de autoapagado. Regularmente las máquinas virtuales que tú despliegues en Azure deberían estar encendidas todo el tiempo, pero si son para pruebas y desarrollo, pues tú vas a preferir que la máquina tenga un periodo de ejecución dentro del espacio de la jornada laboral, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, y entonces después de las 6 que la máquina se apague. En este caso vamos a hacerlo así, vamos a configurarlo para que se apague a las 5 de la tarde, pero en horario Bogotá-Colombia, y vamos a decirle que no queremos discos administrados, y por último que no queremos dejar un registro del arranque para que no nos facture un disco adicional por el hecho de estar guardando logs. Aquí nos muestra el resumen de nuestras selecciones y con este wizard, con este asistente, damos por finalizada la configuración, la creación de la máquina virtual en Azure Resource Manager. Todo esto lo hemos hecho a partir del portal web. Como les digo, existen otras formas para poder gestionar tus máquinas, como el PowerShell, descargando el módulo para Azure, o si cuentas con una máquina Mac o un Linux y tú quieres conectarte a administrar tus servicios en Azure, pues puedes descargar lo que se llama un Command Line Interface, que los voy a mostrar enseguida. Bien, nuestro despliegue está en curso, esto puede tomar un par de minutos, así es que ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Tenemos aquí thumbs up, tenemos el despliegue fue satisfactorio y entonces podemos ver claramente que nuestra máquina virtual ya tiene una dirección IP, nos muestra aquí el nombre de la máquina, nos muestra el tamaño que tiene actualmente
que está en Brasil bajo este modelo de suscripción. Y entonces podemos empezar aquí a encontrar algunos atributos o algunos parámetros como sus configuraciones de networking, sus discos duros. Bien, aquí está el detalle de... Esto es una nueva funcionalidad o es una nueva característica que tiene Azure Resource Manager en comparación con la versión clásica de Azure. En la versión clásica usted definía qué puertos iba a permitir, pero no tenía la posibilidad de declarar qué puertos eran entrando y cuáles eran saliendo de su máquina. En Azure Resource Manager encontramos que cada máquina virtual tiene vinculada una tarjeta de red. Esa tarjeta de red tiene otro objeto, otro elemento que es su dirección IP, se maneja como un elemento adicional. Y esa dirección IP cuenta con algo que se denomina el NSG, el Network Security Group. Ese Network Security Group funciona como un firewall para nuestras máquinas virtuales. Entonces, en el NSG yo puedo declarar, puedo definir qué puertos estoy permitiendo entrando y saliendo. Si va a ser un servidor web, pues puedo habilitar el puerto 80 o el puerto 443. Pero si yo lo que quiero hacer es uso de el puerto 25 para enviar correo electrónico, es un puerto saliendo y es un puerto de entrada. Bien, entonces es parte importante de nuestras máquinas virtuales declarar o definir qué puertos adicionales vamos a utilizar. Para SQL, 1433. Para FTP, puerto 23. Entonces, debemos estar en conciencia de que el Network Security Group es una pieza fundamental para la conectividad de la máquina. Ahora, cuando estamos montando estas máquinas virtuales, nosotros las instanciamos a partir de unas imágenes que están preconcebidas, que existen dentro de una galería. Y estas imágenes quedan instaladas o quedan desplegadas sobre lo que conocemos como el disco C, el disco de sistema operativo. Pero además encontramos que en el mismo disco C no se guarda el espacio para paginación, sino que Azure nos está provisionando un segundo volumen, que es el disco D. Es un disco temporal, es un disco que se purga cuando se apaga la máquina. Entonces no es recomendable hacer uso del disco D para almacenar datos. Debemos presentar nuevos volúmenes, nuevos discos duros, que son justamente a los que estamos limitados. En el caso de esta máquina, que es una D1 versión 2, estamos limitados a tener 2 discos de datos. Entonces, yo aquí podría decirle a mi máquina que quiero presentarle, adicionarle un disco de datos. Y, bien, aquí yo le voy a decir qué tipo de disco en el blob existente. Aquí vamos a decirle, en este contenedor vamos a crear PHDs. Vamos a crear un disco duro. En este caso, yo le diría acá que entonces quiero uno de tipo estándar con un tamaño de 1 tera. Acá. Y aquí entonces, teniendo la ruta de almacenamiento, que no me estaba mostrando, ahora yo puedo decirle aquí agregar y me va a presentar entonces un disco duro adicional de 1 tera. Bien, que podemos aquí salvar y nuestra máquina virtual entonces tendría un disco adicional. Ahora, nosotros encontramos dentro del mismo portal una nueva funcionalidad que se llama el Cloud Shell. El Cloud Shell es la posibilidad de un terminal, bien sea en Bash o en PowerShell,
pero que lo estaríamos usando directamente en nuestro navegador. Si nosotros consideramos que es una oportunidad, no sé, nos fuimos de viaje, estamos en otra ciudad, pero necesitamos hacer un proceso y mandar a reiniciar un equipo, o necesitamos adicionar un disco duro, modificar algún atributo, y no tenemos con nosotros nuestra laptop. Yo personalmente nunca dejo a mi Lola, ella es mi chica consentida, pero puede pasar que nos toque hacer uso de un café internet, de una conexión en un computador prestado. Entonces, mientras tú te pones a configurar el módulo para administrar PowerShell, pues puedes demorarte o puede que no tengas los privilegios para hacerlo. Entonces, Microsoft pensó en habilitarnos un Cloud Shell en donde se abre dentro del mismo navegador o bien una consola de Bash de Linux que incluye el Command Line Interface, el CLI, o una consola de PowerShell con los módulos de Azure para que directamente desde aquí tú puedas utilizar los commandlets que viene al lugar. Entonces, este es un abrebocas de la línea de comandos, pero pues yo quiero invitarlos a que ustedes empiecen a explorar en sus propias máquinas, en sus propios tenants de prueba. Ustedes pueden crear un trial de Azure que les ofrece $150 o $200 por un espacio de 30 días para que prueben todos estos 29 elementos que podemos configurar en Azure. Entonces yo quiero invitarlos aquí al portal clásico que es manage.windowsazure.com. Le damos aquí en la flechita, Downloads, y usted aquí va a encontrar dentro de estas descargas, hay muchas descargas que son para desarrolladores, pero para nosotros los de infraestructura, usted va a encontrar estas líneas de comando, Command Line Tools. Entonces puede descargar los módulos para que su PowerShell pueda conectarse a Azure y le permita a usted administrar sus elementos en la nube, o usted puede descargar el Command Line Interface para una máquina Windows, para una máquina Linux o para una máquina Mac. En mi caso tengo los tres escenarios y voy a empezar a presentárselos simplemente ya. Entonces voy a abrir aquí mi PowerShell como administrador. Espero que sea visualmente legible. La letra no es muy pequeña, pero vamos entonces con los comandos. Entonces, lo primero, yo debo desde mi PowerShell importar el módulo de Azure. Paso seguido, debo conectarme al tenant y para eso necesito presentar mis credenciales. Entonces vamos a usar login Azure RM account y esto me va a presentar un pop-up, una ventanita emergente en donde puedo transcribir mis credenciales. Entonces, aquí están. Gracias a estas credenciales tengo un pase de trial. Bien, y entonces estando una vez conectado, excelente, yo aquí puedo listar mis resource groups. Entonces organicémoslo como una tabla. Excelente. Fíjense que aquí aparece el resource group que habíamos creado hace un instante en el data center de Brasil. Entonces yo quiero ver qué contenidos tenemos dentro de ese resource group. Vamos a ser más específicos. Entonces aquí le vamos a poner el nombre y vamos a decirle que queremos verlo como una lista.
para que nos muestre. Bien, entonces quiero ver las máquinas virtuales. Que pertenecen a este resource group, que en este caso pues va a ser una sola, la de la demo que estamos trabajando ahorita. Bien, haciendo esta consulta, esta simple query, con el nombre de la máquina, yo puedo pasar el resultado de esta pequeña consulta para apagar la máquina virtual. Me confirma, me dice, ¿está seguro que quiere hacer esto? Le digo, vamos para esa. Y aquí se está, en este momento, deteniendo la máquina virtual. Entonces, fíjense cómo tengo diferentes formas de trabajar o de manipular mis elementos en la nube. Tengan presente los conceptos, los pilares, ¿no? Entonces, yo creo mi resource group, creo el storage, creo el virtual network. Dentro empiezo a crear todos los elementos. Bien sea una base de datos, una instancia de base de datos, bien sea una web app o bien sean máquinas virtuales de Azure Resource Manager. Voy a cambiar enseguida al otro contexto de conexión. Tengo otra forma de administrar mis máquinas y es desde el Azure Command Line Interface. Entonces, voy a utilizar el Command Line Interface no solamente para conectarme, sino para que definamos otros valores en nuestro tenant. Entonces vamos a iniciar acá algo que se llama el bash de Ubuntu dentro de Windows. Esta es una funcionalidad o una característica que incluye Windows 10 a partir de su distribución 15.11. Y es simplemente que un subsistema de Linux convive nativamente como parte del sistema operativo Windows. Es una adopción de Canonical dentro del sistema operativo de Microsoft. Entonces, aquí me acabo de conectar, como se darán cuenta, es un Linux completamente, tiene su espacio reservado de ejecución, donde yo puedo consultar qué procesos tengo allí en ejecución. Entonces vamos a decirle un AZ login. Aquí me dice, vaya, conéctese a este portal, device login, y presente este código y regístrese como, o registre esta sesión de terminal de línea de comandos, validándose con este código. Bien. Aquí me confirma con qué usuario voy a ingresar. Entonces aquí le digo, mire, yo estoy conectado como Fabián Campo. Y me dice, bienvenido, usted ya se ha logueado. ¿Ok? Entonces, aquí en el Linux me dice, mire, sí señor, usted tiene una suscripción de Azure Pass y está registrado como fabian.campo @. Y entonces, sí, yo le doy aquí a Z resource menos resource group. ¿Cómo era que se llamaba? MBA ARM. Quiero mostrar que desde ambas consolas, bien sea Linux, ¿eso qué nos lleva? Que es multiplataforma.
aquí me está listando todos mis resource group. Entonces voy a modificar la salida a una tabla. Claro que aquí sí me está mostrando un montón de elementos. Bien, yo quiero mostrar puntualmente esta MBA ARM. Pero esta es mi máquina virtual. Menos resource group. Esto es lo que estaba buscando. Ok. Vuelvo entonces acá. Vamos a establecer entonces los DNS en Azure. Y para esto entonces nos vamos a nuestra definición dentro de la máquina virtual. Bien, ok. Dentro de la máquina virtual entonces yo tengo por aquí el tema de networking. Vamos a decirle acá al resource group. Tarará, MBA. En networks. Virtual Networks, aquí están. Y entonces aquí me aparece el listado de todas las máquinas que hacen parte de mi resource group y qué dirección IP están tomando. Si se fijan, la 192.168.0.4 es la dirección que tomó esta máquina. Entonces, si yo quisiera que esta máquina fuera controlador de dominio para este conjunto de máquinas que voy a declarar aquí, vamos a necesitar una resolución de nombres customizada. Y quien me va a proporcionar esa resolución de nombres es este equipo 04. Salvamos. Y esto lo que va a permitir es que cuando yo vaya a vincular nuevas máquinas virtuales dentro de un dominio
van a buscar contactar primero a esta máquina con dirección IP .0.4. Bien, de esta manera hemos agregado discos, hemos modificado la resolución DNS, hemos visto la configuración de direcciones IP y los espero para el siguiente módulo, monitoreo de máquinas virtuales, capítulo 3.